Para entender un poco más qué es lo que está pasando, saludamos al profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Javier Oliva. Javier, ¿cómo estás? Buena tarde. Parecería muy común en México que delincuentes que estarían a punto de salir luego de que se desestimaran algunas acusaciones en su contra, pues vuelvan a ser reaprendidos prácticamente a su salida. ¿Qué opinión te merece esta situación? ¿Qué tal, Jesús? Muchas felicidades. Bueno, en primer lugar, pues felicitar a quienes festejen hoy el Día de las Madres, en ausencia o en presencia. Muchas felicidades. Bueno, esta es la segunda ocasión en menos de un año que se establece un proceso judicial, no es un rumor, en donde Héctor Palma podría haber alcanzado la libertad. Hace poco también fue con el argumento o con la acusación también de homicidio doloso. Y se trata de uno de los delincuentes, digamos, del siglo pasado, de finales del siglo pasado, más importantes en términos de la reestructuración que se da de organizaciones como la de Guadalajara o Sinaloa o la de Tijuana. Lo cierto es que pues este caso nos recordó rápidamente a lo que sucedió con Rafael Caro Quintero hace poco también, que fue liberado, ahora reaprendido, pero de alguna forma también bajo el proceso judicial penal que se le seguía. Y como ellos, han habido otros delincuentes que desafortunadamente por minucias o por errores en el procedimiento por parte de la Fiscalía e incluso hasta por los policías que llegan a participar por distintas circunstancias no aportan la información correspondiente, y con ese argumento del debido proceso pues salen liberados, ¿no? Como sabemos de varios casos. Y él, como uno de los, como apuntaban en la nota introductoria, en efecto es uno de los socios originales, ¿no? de Joaquín Guzmán. Hoy se habla preso a cadena perpetua en los Estados Unidos, junto con otros dos fundadores de la organización, Juan José Esparragosa y desde luego Ismael Zamada. Entonces se trata de uno de los, como decía al principio, uno de los referentes o fundadores de varias de las organizaciones, por lo menos de dos, la de que tiene Guadalajara y posteriormente la que se conoce como la de Sinaloa, y que pues mantienen una actividad muy importante. Ese es mi primer comentario. Javier, pues bueno, incluso desde ayer en la noche, en la mañana, desde muy temprano, veíamos encabezados a través de redes sociales, a través de la prensa, en donde decía el Güero Palma sale libre hoy. Más tarde se dio a conocer que no, que siempre no quedaba libre el Güero Palma. Había otra orden por el delito de homicidio doloso que hasta hoy la Fiscalía General de la República pues la dio a conocer. ¿Se esperaba ya esto? Bueno, que lo más que son criminales que tienen un expediente muy dilatado, ¿no? Que va, como habíamos escuchado, desde el robo de autos, secuestro, extorsión, daño en propiedad ajena, aportación ilegal de armas. Es decir, por ejemplo, este último, el de aportación ilegal de armas, es algo muy frecuente. Es un recurso que no tiene la autoridad para en un momento dado tratar de, por lo menos, de obstaculizar y encontrar más elementos para acusarlos de otros delitos graves, ¿no? Entonces, en el caso del homicidio doloso, pues evidentemente, es decir, es un delito perpetrado de manera deliberada, privar de la vida a alguien, matarlo, pues es un delito grave y que pues no puede haber ningún proceso que se le siga a nadie en libertad. Entonces, aquí vamos a ver la defensa de los abogados de Héctor Palma, que pues evidentemente solicitan el descargo de pruebas para afirmar por parte de la Fiscalía de que su representado en efecto cometió ese delito, ¿no? Ese delito grave. Los delitos del fuero federal, evidentemente, de acuerdo a la consistencia de la acusación, pues no pueden ser procesos que se sigan en libertad. Se siguen con la vinculación a proceso del acusado o acusada, y es lo que estaremos viendo ahora precisamente, Elizabeth. Oye, Javier, ¿y qué hubiera representado pues una liberación de este personaje por su perfil delictivo? Ya comparabas un poco el caso de Rafael Caro Quintero, que en su momento pues llegó a decir que no se iba a dedicar ya a temas de narcotráfico, pero
poco tiempo después fuentes de seguridad federales pues sí lo vinculaban con pues estas agrupaciones delincuenciales, con el cártel de Sinaloa. Se llegó a hablar incluso que tuvo acercamientos o habría tenido acercamientos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, sí, esto es una, pues como se tratan de delincuentes referentes con los que lamentablemente se abre este dilatado, peligroso y doloroso proceso que vivimos en el país, por lo menos desde la década de los 70, en términos de la actividad criminal y sus afectaciones sobre la sociedad en su conjunto. Entonces, la posibilidad de que hubiera salido libre en medio de una discusión como la que acre, porque pues es lo que estamos escuchando entre el Poder Ejecutivo y el Poder, bueno, más bien el Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial, aunque no tuviera nada que ver, pues podría ser utilizado también como un argumento en ese contexto, insisto, aunque sí tenga ninguna relación. Lo cierto es que una liberación, pues es muy difícil lo que voy a decir, pero pues también si está pegado a la ley, pues no es un asunto de subjetividad si nos parece que un tipo es peligroso o no lo es, sino pues si está pegado a derecho, por polémico que resulte, pues hay que cumplir con la ley. Así no se puede hacer cumplir la ley violando la misma, ¿no? Entonces, claro, desde luego que en términos de la percepción pública, de la opinión pública, desde luego que hubiera sido algo, desde el punto, insisto, es una apreciación eminentemente personal, hubiera sido bastante negativo en este contexto, cuando vemos que algunos de los indicados de los delitos de alto impacto pues no retroceden, ¿no? Algunos incluso, como los feminicidios, aumentan, ¿no? De acuerdo al último informe, el 2.6 aumentó, lo cual para mí siempre me ha parecido que ese es el símbolo más distintivo y más en el Día de las Madres, ¿verdad? Recientemente asesinaron a una madre buscadora, pues es uno de los símbolos de la peor ralea y representación que tiene la sociedad mexicana, ¿no? Es uno de nuestros principales taras, sin duda alguna, de nuestra democracia. Javier Oliva, como siempre, qué placer tenerte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te enviamos un fuerte abrazo también. Gracias, Javier. Buenas tardes. Muchas gracias. Felicidades a todas y a todos.